En este episodio me conecto sin reserva con el niño interior de un soñador a tiempo completo, un catador gastronómico y además anfitrión inigualable, que solo hasta los 16 años perdió el miedo a quedarse solo. Jairo Palacios Ospina, fundador y creador del Grupo Será. Papá me dijo, listo, le apoyo el proyecto, pero necesitamos tener una estrella Michelin. Sin chef, estrella Michelin, sí, con no mucho la gusto hacemos. yo te ayudo, pero estrella Michelin. Wow. Exactamente. Siento, y lo que yo hago actualmente no lo hago por dinero. Mi papá desde muy pequeño me decía, oiga, si se puede solucionar el problema con dinero, no es un problema. O sea, problema es cuando no lo puede solucionar. O sea, ya un tema de salud, un tema más fuerte, ¿no? Yo soy ese tipo de personas que nunca he sentido envidia. Uno tiene que estar preparado para el éxito, preparado para el fracaso, preparado para los comentarios negativos, preparado para la maldad, preparado para cosas buenas. O sea, uno tiene que estar preparado. ¿Cómo se crean experiencias? Estimulando los sentidos. Entre uno más sentidos se estimule, hay una experiencia. Y cuando tú generas una experiencia, hay una recordación. Si tú hablas con mi novia o con mis amigos, soy un niño. Entonces, eso me empieza como a llenar el alma, ¿no? De cómo devolver lo bueno que ha sido el mundo conmigo. Sin reserva, con José Fernando Patiño, el podcast. Bueno, qué gusto estar contigo, Jairo Palacios Ospina. Muchas gracias por recibirnos además en este espacio que es un sueño cumplido para ti. Ya me vas a contar exactamente este espacio en el que estamos, cómo llega a ser una realidad. Pero quiero comenzar esta entrevista sin reserva a que cierres los ojos. Okay. Hagamos ese ejercicio. Okay, me Cerremos gusta. los ojos, respiremos profundo y vamos a retroceder en el tiempo. ¿Ok? Vamos a retroceder ese cassette, a devolvernos en la época en que eras niño, antes de los 8 años, cuando vivías en Ibagué, cuando te acompañaba ese círculo primario, ese núcleo primario en esos primeros años de vida. Y en esos primeros años de vida quiero que te metas en ese ADN esos primeros años y lo primero que veas sea este niño a sus ojos. Está muy buena esa foto. Y me digas, ¿qué ves en los ojos de este niño? Yo creo que desde muy chiquito he considerado que he sido muy feliz. Y esa foto, pues ahí te lo muestra. Es muy recochero, molestón. Esa era como mi etapa. ¿Cómo te describes, ya que dices recochero, molestón, exactamente cómo era Jairo de niño? ¿Cómo te muy describían? Feliz, muy creativo y muy amoroso. Y ese tema feliz, creativo y amoroso, ¿tú crees que de dónde lo heredaste? No, claramente de mi círculo familiar. O sea, tuve la buena fortuna de tener unos hermanos, una familia, unos papás que siempre estuvieron muy pendientes de mí. Y claramente es todo lo que soy hoy. Digamos que tenemos personas al inicio de nuestra vida que nos van mostrando el camino. Y digamos que también ese camino tiene a veces luces, pero a veces también tiene algunas sombras. ¿Cuáles podrían ser esas sombras que tú consideres de esa primera etapa de niño? ¿Qué te hizo falta? No es que me haya hecho falta. O sea, hubieron momentos interesantes, ¿sí? Siempre, y también me considero desde pequeño una persona extremadamente optimista. O sea, siempre veo el vaso medio lleno. Y hay como tema interesante que me acaba de acordar, es que yo nací siendo zurdo. Ok. Y en ese momento, mi mamá quería que yo fuera derecho. Sí. Sí, pues me imagino obviamente que era más facilidades para los derechos, ¿sí? Pero cuando después empecé a estudiar un poquito el cerebro, uno entiende que cuando uno es zurdo, tiene el hemisferio derecho, que es el de la creatividad, mucho más desarrollado. Entonces esa condición pienso que fue interesante porque al ser zurdo, sí, y después que te gana la fuerza derecho, hace que tu hemisferio izquierdo analítico también se desarrolle un poquito más. Entonces tengo como esa condición especial. Ambidiestro. Sí, de pequeño podía escribir con las dos manos, pero ya no. O sea, ya me volví 100% derecho. Pero tu mamá como que te obligaba, no. O sea, Sí, te me regañaba. decía, Era estricta en ese sí, tema. porque en ese momento se pensaba que los niños nacían zurdo derecho porque desde chiquito tú empezás a mover las cosas más con una mano. Pero obviamente eso es una condición que viene desde mucho tiempo atrás y es un tema ya congénito. O sea, uno ya viene así, por decirlo así. Entonces, ¿qué hizo eso? Que inclusive hoy es el día
que cojo el lápiz mal, o sea, cojo el lápiz con la derecha como si fuera zurdo y tengo caligrafía de niño de 5 años. Caligrafía de niño de 5 años. Ok, Sí, y a los obviamente lo 30. mejoré, en el colegio lo mejoré y me entendían. Pero ahí pasó también algo interesante. Yo me acuerdo que yo estaba en la casa y yo tenía ideas, el cerebro se me iluminaba, veía muchos colores, ¿sí? Un poco ahí de sinestésico. Y lo intentaba plasmar en el dibujo, ¿sí? Y me quedó horrible. Decía, entonces medio me frustraba. En el Sí. colegio me veían escribir así con la mano derecha. Decía, oye, usted no sacó el lápiz. Un poquito de bullying. Pero hoy le doy gracias porque gracias a eso tuve una condición diferente, ¿sí? En Sí. mi cerebro. Y eso hizo que fuera creativo a mi manera, por decirlo así. Hoy se está hablando tal vez de manera diferente del bullying. Yo no sé si esto suene mal, pero nosotros pues también lo vivimos y muchos escuchamos que, yo también pasé por eso y no me traumé, pero hay personas que sí, realmente esas etiquetas de niño se le quedó para siempre. ¿Cuáles fueron esas etiquetas que te compraste cuando eras niño, al menos, digamos, por un tiempo? No, más que bullying, siempre fui, yo estaba como con el grupito, o sea, nunca hice bullying, o sea, pero siempre estuve como con el grupito que hacía bullying. Entonces, Sí, estuve buenas en el colegio que me junté con la gente que tocaba juntarse. ok. Claramente es muy complicado y lo que está pasando y habían días, o sea, para amigos y todo que les daba pereza ir al colegio. Siempre me gustó ir al colegio. Ya cuando crecí un poco, en la parte ya como de noveno, octavo, ahí ya me frustraba un poco porque los profesores eran como muy duros conmigo. O sea, sentía que antes el bullying me lo hacían los profesores. ¿Por qué? ¿Eras mal estudiante o por lo menos No, era buen un poquito estudiante, indisciplinado? era un poquito Ajá, indisciplinado y me molestaba, o sea, bueno, sí, me la montaron como dos profesores y me sí. la tenían ahí marcada. Y hay cambio de colegio y ya todo fluyó mucho mejor y otra vez tenía ganas como de ir al colegio. Yo Hablas pienso que eso también, pasa. ajá, hablas también de la frustración y algo que te frustraba mucho cuando eras niño y creo que llega ya hasta hoy, es el tema de levantarte temprano. Siempre. ¿Cómo te gustaba ir al colegio si pues era imposible hacerlo levantándose Inclusive, tarde? inclusive ahí yo tenía ruta y al que no le gusta la dan dos tazas, entonces mi ruta era yo era el primero que me recogía. Entonces me recogí, o sea, entrábamos como a las 8 y me lo estaban recogiendo como 6:40. Entonces algunos días sí le decía a mi mamá como, mami, mándeme en taxi a las 7:20, o sea, déjenme dormir un poquito más. Y es un tema que siempre me da, o sea, para mí el sueño es algo primordial. O sea, para ¿Pero mí porque dormir 8 horas, trasnochas mucho? sí. Ajá. Y mi rutina diaria, yo me acuesto por ahí a las 12:30 me estoy acostando. O ¿Ese sea, es ayer me ese acosté es a tu las doce y momento media. creativo? ¿En la noche sientes como que te fluye más la creatividad o no? En la universidad sí. O sea, yo era los que prefería que trasnocharme estudiando y tenía amigos que se levantaban a estudiar. Después descubrí que es mucho mejor trasnocharse porque cuando uno duerme es donde el cerebro capta la memoria. Entonces sí estaba en lo correcto. Y ese tema, entonces desde un inicio siempre me ha gustado como, o sea, y hoy es el día que me pongo, o sea, en la primera reunión me la pongo después de las 9 de la mañana, pero también te trabajo hasta las 10 11 de la noche sin problema. Entonces es como entender un poquito cómo va cambiando ese horario, que mi papá siempre ha sido muy disciplinado. Entonces mi papá no entendía eso, mi papá era como, y cuando empecé a trabajar con él me decía 7 de la mañana, todos a desayunar para empezar el día laboral. Y yo durmiéndome a las 11 12 levantándome a las 6 para estar listo a las 7 una locura. Y ahí veía que no era creativo. Entonces cuando no duermo bien, mis procesos creativos no funcionan. ¿Y se lo explicaste a tu jefe en ese momento que era tu papá? Sí, pero obviamente no lo ¿No lo entendía en ese entendió? momento. ¿Qué Ujú. pasó? Me metí en el cuento de los restaurantes. Ya cuando uno está con los restaurantes cambia totalmente todo porque nosotros trabajamos cuando la gente normal descansa Claro, y descansamos cuando la gente normal trabaja. pues qué buena excusa. Por eso un viernes en la noche, ¿sí? Me puedes ver acá en los restaurantes aquí dándole. Y es por eso también entender, por ejemplo, que mis chicos se emborrachan un lunes, ¿sí? Y eso en ese momento para mi papá entender eso, que como así que un lunes tomando trago y yo le decía, sí, porque el viernes y sábado no, y el domingo tampoco. Entonces ahí empezó a cambiar como el modelo, empezó a entender un poquito más el proceso y ya lo hemos ido evolucionando. Entonces ya ha cambiado como ese tema. Y también di con Connie, que es mi prometida, que ya tenemos también como la misma rutina, que eso también es clave.
Porque al Total. principio yo me acostaba un poquito más tarde, ya más temprano, entonces Claro. ahí no funcionaba como tan bien y ya nos adaptamos, o sea, nos dormimos a la misma hora, nos levantamos a la misma hora. Y eso es Bueno, clave. ya vamos a hablar de ese Jairo adulto, pero quiero seguir en esa época de la niñez y que recordemos esos primeros años en Ibagué. ¿Qué recuerdos tienes de espacios, del barrio, de donde creciste en Ibagué? Cuéntame. Yo crecí en un barrio que se llama La Pola, se queda en Sí. el centro de Ibagué. Tengo muy buenos recuerdos en el colegio. Me acuerdo que había una piscina, entonces había clase de natación. En el momento del parque, cuando salía ahí con mis amigos, ahí con mis hermanos, todo eso lo tengo súper presente. Uno llega aquí a Bogotá diciendo, tú creciste en provincia, como si eso fuera menor cosa. Pero ¿qué ventajas o desventajas has notado tú que fue crecer en Ibagué, por ejemplo? ¿Qué tienes de No, ibaguereño? y eso que a mí me fue bien, en Sí. sentido de que yo llegué, si no estoy mal, cuando tenía como 9 años a Bogotá. Entonces llegué a cuarto de primaria. Cambio mis hermanos, mi hermano llegó, por ejemplo, a octavo. A él le tocó más duro porque ya estaba en una etapa de estar saliendo con los amigos de Ibagué. Yo, en cambio, en esa edad, súper abierto, siempre he sido una persona abierta de conocer gente. Entonces me quedó muy fácil adaptarme, conocer nuevos amigos y ya a los 6 meses ya era rol, por decirlo así. Ya era, o sea, 6 meses Sí, ya, rolizado. ya rolizado. Frío, nada. Nada, En esa época sí que hacía frío. Yo hacía llegué a frío, Bogotá, pero no me molestaba tanto. cuando yo llegué a Bogotá hace por ahí unos 15 años, Sí, me hacía ponía más unas frío, medias claro. de futbolista y un gorrito aquí, y tú no. Te No, adaptaste me adapté fácilmente. supremamente fácil. Ajá. Igual seguía yendo a Ibagué bastante, porque ahí estaba mi familia por parte de papá, mi abuelita, entonces íbamos como cada 15, 20 días, me veía otra vez con mis amigos. Entonces para mí no fue tan grave. Y desde que llegué a Bogotá me lo he disfrutado totalmente. ¿Cómo era ese tiempo que compartías con tu familia, con tu papá, con tu mamá? ¿Había tiempo de calidad? ¿Qué Sí, había recuerdas? tiempo de calidad. Mi papá tenía una regla que era todos los viernes en la noche cena en familia y los domingos almuerzo. Entonces al principio pues bien, uno de niño. Después cuando empezó un tema más de la preadolescencia, o sea, los viernes a las 8 de la noche era para uno estar en la calle con los amigos jugando. Y mi papá no, que véngase para acá. Entonces ahí como que al principio me frustré, hoy lo entiendo, ¿no? Sí, O claro. sea, hoy lo entiendo y le doy gracias por obligarme a asistir a las cenas. Primero la familia. Primero la familia, claramente. Entonces sí tengo como arraigado ese respaldo familiar desde muy pequeño. O sea, Y somos justo muy cuando llegaba el familiares. viernes, como tú lo dices, cuando uno está en esa preadolescencia, pues claro, de niño uno delicioso, pero cuando ya llega el viernes uno quiere salir, conocer, estar, me imagino que en Exacto, rumba, y tu papá decía, hay cena en la casa. Y exacto. además luego los puso a cocinar a ustedes. Un hermano cocinaba cada viernes. Mi papá siempre ha sido como amante de la gastronomía. Entonces el plan era que uno cocinaba el viernes, otro cocinaba, cada semana cambiábamos. Entonces cuando me tocaba a mí, yo invitaba amigos y lo empecé como a adaptar. Y la clave de eso es un aceptarlo. O sea, yo ya sabía que los viernes, o sea, fui feliz cuando acepté que ya los viernes tenía que tener la cena. Entonces ya me programaba. Entonces ya era ahí jugar con mis amigos, me iba a la cena y salía otra vez 10, 9:30 de la noche a jugar con ellos. O si no, los involucraba y hacíamos como la cocina para toda la familia. Mira, ¿cuál era la felicidad para este muchacho? Esa está buena porque a mí se me moraron creciendo los dientes, estos dos dientes. Y yo me los empecé con la lengua como a frotar, entonces Sí. duré como 3 años sin los dos dientes. Mueco. Sí, mueco. ¿Y cuál era la felicidad de ese niño? O sea, cuando vos haces ese recuerdo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente de feliz? O sea, ¿en qué eras feliz? No, jugando, o sea, saliendo con los amigos, eso me parecía una dicha. O sea, compartiendo con gente. O sea, salir al parque a jugar fútbol, jugar escondidas, o sea, eso me encantaba. Claro, no había celular todavía. No había celular todavía y también tengo un tema interesante que me acuerdo, que para mí llegar a la casa a jugar con mis juguetes, o sea, eso era lo máximo. Y tengo recuerdos a mis 14 años todavía jugando con juguetes. Que ya a los 14 años hoy día un niño no va a jugar con juguetes, o sea, los niños juegan por hasta los 8 o 9 años actualmente. Pero ya hasta mis 14 años y me acuerdo el último día que jugué, lo tengo bien presente, ¿Por qué? porque llevaba como 2 semanas sin jugar, me senté ahí como a jugar con los Legos y ya sentí cómo mi cerebro cambió, ya no era esa creatividad para uno jugar ya había cambiado. Eso ya no lo entendía. Y yo dije, uy.
Te Sí. sentías un poquito extraño, no lo disfrutabas tanto. No lo disfrutaba tanto porque era curioso. Ya uno a los 14 años, pues yo ya salía con amigos, pues ya era preadolescencia, ya íbamos a pre-proms, a fiestas, y yo al otro día jugando con juguetes. O sea, fue como curioso, fue como chévere. Pero mira que eso es bonito porque es como preservar a ese niño interior y lo preservaste hasta los 14 años y seguramente pues No, si tú todos hablas seguimos preservándolo. si tú hablas con mi novia o con mis amigos, soy un niño, literalmente. Como veo la vida. No, lo que te decía, de una manera extremadamente optimista, feliz, siempre viendo la copa medio llena, no medio vacía, o sea, molestando, jugando. Y eso es lo que me ha gustado también de lo que estoy haciendo hoy, porque me permite seguir haciendo lo mismo. O sea, no tan acartonado todo, siendo un poquito más libre, por decirlo así. ¿A qué le tenías miedo cuando eras chino? Yo fui, sabes que muy miedoso de quedarme, por ejemplo, en la casa solo. O sea, eso era para mí las vainas, o sea, mi mamá, eso me fue por ahí hasta los 15 años, de que mi mamá tenía que estar, o sea, no me pueden dejar solo en la casa. Y eso también fue porque mis hermanos chiquitos me molestaron con eso y uno va generando esos tipos de traumas, ¿no? En el mapa mental. Entonces, era de los que, si era a las 7 de la noche, yo tenía que estar con alguien en la casa. Entonces mi mamá sabía, entonces mi mamá me ayudaba, entonces no, que venga, le traigo la tía, ¿no? O sea, siempre había como plan. Y ese momento lo superé ya cuando me fui a vivir a Estados Unidos a los 10, más o menos los 16 años, donde ya estaba solo. Y me tocó a mí estar allá literalmente en una casa Con todas las luces prendidas. con las luces prendidas, pero allá se acostumbra ni siquiera a ponerle llave a la puerta de la casa. Y entonces yo durmiendo solo en un cuarto que no tenía llave, la casa no tenía llave, no había nadie en la casa, yo iba con más estudiantes de intercambio, nadie, no, estaban de viaje, y yo ahí solo mirando al techo y así me tocó como 2 noches duros y totalmente superado después el tema. ¿Pero el miedo era de otros seres humanos o era de algo espeluznante? Sí, de un fantasma, algo así. Ajá. O sea, tenías esa creencia desde chiquito. Sí, ¿Y exactamente. tus hermanos te hacían bullying por eso? No, pero de niño, o sea, Ajá. yo tengo un recuerdo como a mis 5 años que me dejaron solo en la casa y todos se escondieron y me empezaron como a asustar, entonces yo creo que ahí me dejaron traumado. Claro, total. Exacto, Tenías un poco de fobia a la soledad. exactamente. ¿Y hoy cómo manejas esa soledad? No, ya, perfecto. Lo que te digo, en Estados Unidos me tocó 2 días duros y ya después superado. ¿Qué extrañas de ese niño que fuiste? Uy, no tener tantas cosas en la cabeza, eso extraño. O sea, cero preocupaciones. No tenías preocupaciones en De ese nada. momento. Y es que, claro, el sistema nos obliga a cambiar eso que somos en la niñez, que no nos preocupa tantas cosas, sino que simplemente en serio disfrutamos la vida como se venga. Y Exactamente. aprendemos precisamente a llevar, a disfrutar cada momento. Y luego viene la vida adulta en donde ya vienen las responsabilidades, en donde, bueno, uno se convierte, decide armar una familia al lado de otra persona y ya no solamente depende de uno, sino de otra persona, etcétera. Exactamente, tal Ujú. cual. Eso es lo que más extraño, literalmente. Mira, cuando te hacían ese bullying en la casa, ¿cómo te sentías? ¿Qué te hacía sentir ese momento en tu casa? ¿Qué recuerdas que ese niño sentía? No, o sea, traumático para Ajá, mí, ajá. literalmente, asustado. Y después salía, ya después vieron que ya estaba llorando o algo, entonces ya salían como a ayudarme. Básicamente era eso, pero era molestando. O sea, yo ¿Y sabía cuál que era igual el era rol de tu molestando. papá y tu mamá en ese momento? O sea, como que defenderte o al Mi, contrario, ay, no tenga miedo. no, mi mamá sí fue extremadamente amorosa conmigo. Mi papá sí fue un poquito más estricto, más disciplinado. O sea, había un balance en tu casa. Sí, un balance totalmente. Ok. Mira, me dicen que fuiste muy amiguero. Y si pudieras en este momento sentarte al frente de un amigo de la infancia, ¿con quién te sentarías y qué le dirías? Y hoy día es de mis mejores amigos. Se llama Miguel Cubillos. Soy amigo de él desde los cuartos de primaria y sigue siendo la amistad. O sea, me vi hasta el fin de semana con él. Y pues imagínate, o sea, sabemos todo uno al otro. Y como esos amigos de más de 10 años tengo varios. Y ahorita me estaba leyendo un libro que se llama Los mensajes de los moribundos y es de una enfermera que estaba trabajando en cuidados paliativos y de las 7 cosas, una de esas de la que la gente más se queja cuando se va a morir es haber compartido más tiempo con amigos. Entonces ese libro o sea, me lo volví a leer, pero lo vi como hace unos años. Entonces para mí siempre ha sido importante como mantener esa relación cercana con mis amigos de la infancia. Que es una amistad más verdadera, ¿no? O sea,
Y con él, o sea, le diría como, oiga, muchas gracias por todos esos momentos que hicimos que fueran tan felices. Mira, fuiste un niño privilegiado. Tuviste la oportunidad de conocer gran parte del mundo desde muy temprana edad. ¿Y eso cómo crees que marcó tu infancia? Porque es que no es lo mismo pues uno nacer en un lugar y quedarse ahí y forjar y, en fin, tener todas sus amistades, que viajar constantemente, que comparar constantemente, que probar nuevas cosas, nuevos platos, nuevas culturas, etcétera, desde muy niño. ¿Eso Sí, cómo te marcó? hay dos cosas importantes. La primera, como bien lo decías, también sé que fui un niño súper privilegiado. Y soy de las personas que piensa, bueno, en todo el cuento del karma, o sea, después hablaremos del budismo, de los restaurantes. Y cuando empecé a estudiar un poquito de la filosofía budista, entendí también eso. Entonces, todo lo bueno que me ha dado a mí el universo, yo lo tengo que devolver triplicado. Entonces, cuando fui tan privilegiado de pequeño, sé que ahorita es donde yo tengo que estar ayudando a a una cantidad grande de personas. Por eso los restaurantes me fascinan, porque ahí estoy cumpliendo con mi cuota, porque mes a mes le estoy dando empleo a más de 1000 personas. Aparte de eso, indirectamente son más de 600 proveedores. Entonces, eso me empieza como a llenar el alma, ¿no? De cómo devolver lo bueno que ha sido el mundo conmigo. Y por el otro lado, claramente cuando uno viaja, uno empieza a crear nuevas neuronas. Entonces, desde muy pequeño empezó ese amor por los viajes, por nuevas culturas, aprender idiomas, aprender sobre nuevas religiones. Eso a mí me parece, o sea, ese es mi hobby. Entonces, me gusta a mí internarme, ¿sí? O sea, trabajar aquí todos los días dándole duro sin descanso, porque ni descanso los domingos, a los domingos toca estar también pendiente de los restaurantes, pero cuando pueda con Connie irnos una semana y media para algún lado, eso para mí es fantástico. ¿Cómo te criaron? ¿Qué recuerdos tienes de qué te decían con respecto al dinero? El dinero y siento y lo que yo hago actualmente no lo hago por dinero. Entonces pienso que lo que me inculcaron fue el dinero es importante, pero no es lo más importante. Entonces mi papá desde muy pequeño me decía, oiga, si se puede solucionar el problema con dinero, no es un problema. O sea, problema es cuando no lo puede solucionar. O sea, ya un tema de salud, un tema más fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que no se puede comprar con dinero? Exacto. Ujú. Entonces, al haber nacido en ese círculo, sabiendo eso, y es entender ahorita que los emprendimientos y todo lo que yo hago actualmente, obviamente necesito dinero para poder pagar arriendos, nómina, proveedores, pero no lo hago por plata, lo hago por otras cosas, lo hago por algo mucho más grande. Y ese es un mensaje para los emprendedores. Cuando uno emprende por dinero no le va a ir bien. El dinero siempre tiene que ser añadidura Y eso lo aprendiste de tu papá. de mi papá. Exactamente. Pues ya que estamos hablando de eso, ¿qué otra enseñanza te llevaste tú de tu casa que hoy en día la aplicas? Que, digamos, cuando te independizaste, dijiste, este es mi valor, este es realmente lo que voy a seguir porque este ejemplo lo voy a llevar para siempre. ¿Cuál crees que fue eso que te llevaste de casa? No, lo de casa son los valores, la ética, esa humildad, ser buena persona con todos. Eso es lo que yo veo que desde muy pequeño lo entendí. O sea, yo soy ese tipo de personas que nunca he sentido envidia. Y eso obviamente sucede desde la casa. Entonces yo siempre soy de sumar más sumar. Me interesa que a todo el mundo le vaya bien. Ganar, ganar. Ganar, ganar. Ese es mi lema. Entonces, que no, que ese restaurante está mejor que el suyo. Yo, "Oiga, magnífico. O sea, chévere porque se sube el nivel, tenemos que trabajar más, vamos a traer más turistas. Eso es lo que yo pienso. Y cuando yo llegué a este gremio, yo estaba en una burbuja, ¿sí? Entonces yo ya salí de la universidad, ya había estado teniendo experiencias viviendo en Italia, viviendo en Estados Unidos, todo feliz, todo chévere, empecemos a trabajar, empiezo a emprender, ¿sí? Y ahí me choco con que el mundo no es como yo me lo imaginaba. Entonces me acuerdo yo empezando con este restaurante y veía cómo la competencia en su momento, ya ha mejorado bastante, cómo la competencia era tan cerrada en su momento y me empezaban a hacer reservas falsas. Y yo, oye, pero yo qué les hice a ellos, ni los conozco. Después empecé a ver cómo ellos me comentaban en TripAdvisor, comentarios negativos.
Después empecé a ver cómo algunos comensales venían y podían decir como, oiga, el plato no me gustó, oiga, el plato estaba frío, oiga, tal cosa, pero no, o sea, me decían vainas extremadamente fuertes y yo decía, oiga, ¿qué es esto? Y me demoré por lo menos, yo creo que un año entendiendo el comportamiento humano. Y eso me hizo, yo creo que darme un poquito más de madurez. Cuando uno es niño, uno no ve eso, no ve tal vez la maldad en nadie. Exacto, ¿no? Y yo te estoy hablando cuando tenía por ahí unos 22, 23 años. O sea, seguía en mi burbuja. Claro. Entonces, claramente ahí se estalló la burbuja y cuando uno ya tiene un negocio y el negocio se vuelve público, pues uno tiene que estar preparado para el éxito, preparado para el fracaso, preparado para los comentarios negativos, preparado para la maldad, preparado para cosas buenas. O sea, uno tiene que estar preparado. Jairo, pero indudablemente esta es una historia de éxito rotunda. Y quiero que hoy, ya que ves en perspectiva todo lo ocurrido, todo lo vivido, ¿qué de ese niño hace parte de esta historia de éxito? Es decir, ¿qué de todo lo vivido cuando eras niño, hoy en día lo aplicas y es lo que te ha llevado a ser quien eres? Yo creo que está el relacionamiento con los niños. Siempre fue muy abierto, siempre quise, o sea, si algún amiguito tenía algún problema, yo era los que llegaba a solucionarlo. Entonces, todo eso se va encasillando a la hospitalidad, que eso es el negocio en el que hoy estoy al 90% metido. Y que desde niño fuiste Y experto. exacto. Ajá. Inclusive hay una historia chévere. Me preguntó hace poquito un amigo y me dice, oiga, ¿usted está exactamente haciendo lo mismo que cuando lo conocí? Yo, ¿cómo así? Wow. Y me dijo, sí. Yo me acuerdo que cuando teníamos 15, 16 años, yo iba a tu casa. Mi papá tenía un bar allá, entonces yo me adueñé del bar. Y yo creo que para mi papá eso era hasta curioso, porque cuando nosotros viajábamos a algún país, Ujú. yo coleccionaba destilados, o sea, licores. Sí. Pues ni siquiera para emborracharme, o sea, me encantaba tener botellas de licores raros en el bar. Y llegaban amigos y yo abría las botellas raras, les daba a probar un poquito, les hacía magia, les hacía cócteles, le pedía algo de comida y me gustaba atenderlos. O sea, ese era como mi plan del viernes. Ujú. Invitar a unos 10 amigos, como venga, ¿qué se toman? Y atenderlos. Entonces siempre fui como ese buen anfitrión y eso mismo lo estamos ahí haciendo un poquito más masivo. Pero ese es el objetivo, que cuando tú vengas a un restaurante Serata sientas eso, como vengas, te atiendan bien, de la nada alguien te haga magia, pruebes un cóctel experiencial. Eso siempre me estuvo desde mi ADN desde pequeño. Lo empecé a hacer acá y yo sí sabía que me gustaba, pero no entendía por qué. Y después con lo que me dijo mi amigo, yo dije, oiga, sí, tienes toda la razón, está haciendo lo mismo que hacía antes. O sea, en esencia sigues haciendo lo mismo que cuando eras Exactamente, niño. lo mismo. Dicen, Jairo, que uno es resultado de 3 sí y 3 no. Si haces una lista, ¿cuáles fueron tus 3 sí y tus 3 no que te tienen hoy en donde estás? Esa es buena pregunta. Yo creo que sí, he tenido varios. Ujú. En este momento pienso como en un no, que fue que quería emprender un poquito en la construcción. Entonces, pues, obviamente estaba recién egresado, yo no sabía nada de construcción. Eh, por mi condición creativa siempre me ha gustado el tema de arquitectura y diseño. Entonces se me facilita ver un plano. Inclusive yo diseño los restaurantes. Y ahorita pues tenemos pues un equipo de arquitectos muy buenos, pero en su momento me los imaginaba. Y llega un momento en que tocaba adecuar una oficina, ¿sí? Y mis papás son constructores, ¿sí? Son empresarios. Entonces yo le digo a mi papá como, oye papi, y a mi hermano, oiga, quiero empezar a trabajar acá y quiero adecuar esta oficina. Y me dicen, oiga, es que no, usted no sabe de eso. Y eso a mí, que me digan que eso para mí es motivarme. Entonces ese no me marcó porque igual adecué la oficina y le fue súper bien a la oficina, ¿sí? Entonces yo dije, oiga, yo sí puedo hacer este tipo de cosas. Se te convierte en un reto. Y cuando estábamos montando este restaurante, mi hermano, por amor, o sea, me dijo como, oiga, no se vaya a meter en eso, usted no sabe de eso. Entonces otra vez sentí ese no, ¡tun! Y yo dije, ok, si me lo dices, porque obviamente él no me lo va a decir de envidia ni de maldad, sino me lo decía como, oiga, quizás se va a estresar más de la cuenta. Entonces, ese no también me marcó porque eso hizo que me volviera experto en el cuento y para no volverse un experto uno tiene que pasar 10.000 horas, ¿no? Entonces yo sabía que necesitaba sobrevivir 10.000 horas. ¿Y cómo lo sobreviví? Pues yo era súper juicioso. Entonces cualquier serie de Netflix de restaurantes me las vi. Cualquier libro que había por ahí me lo leí.
Entonces eso también me ayudó como al principio como a sacarlo adelante el proyecto. Pero mira que no a cualquier persona cuando se le dice no, digamos, lo convierte en un sí por sí misma. ¿Qué diferencia hay entre esas personas que les dicen no y se quedan con ese no por mucho tiempo de su vida, con esas personas que les dicen no y como tú dice, voy a transformar esto para que sea un sí? Sí, la clave es uno, lo que te decía, ser totalmente optimista y dos, creer en uno, creer en las condiciones de uno. Eso para mí es importantísimo. Y ahorita cuando, por ejemplo, hacen un restaurante como Frenesí, es una propuesta súper arriesgada, pero es creer que uno lo podía desarrollar, creer que lo puedo hacer y es entender que no va a ser fácil. Entonces las personas también piensan que para emprender, que sí, que es sencillo, chévere, vamos a ganar plata. No, eso es de las cosas más complicadas que hay. Y por eso uno en lo que emprenda, uno debe tener la motivación, porque van a pasar momentos en que uno va a querer tirar la toalla y si uno no está motivado y si uno no le gusta, pues ahí sorry, se acaba. Y dos, es entender también que uno lo puede lograr. Venga, hablando de retos y motivación, a mí me contaron un gran reto que le propuso su papá hace ya más o menos unos 11 años o 10 años. Le dije, ok, usted quiere tener un restaurante. ¿Y qué fue lo que te propuso? ¿Cuál fue el reto? Entonces mi papá me dice, estábamos en plena construcción de este edificio. Eh, Todo tuvo como su respectiva salida al mercado, todo salió muy bien, todos los pisos, algunos se vendieron, otros se arrendaron. Y el segundo piso donde está hoy Serata 114, eh, nadie lo quería. Entonces yo me puse a analizar, obviamente yo ya era profesional en marketing, y me daba cuenta que en la zona no había restaurantes, por eso cualquier restaurante pues no le iba a dar bien. Solo que los restaurantes se definen entre conveniencia y restaurantes de destino. Entonces tú tenías que hacer un restaurante de destino acá. Llegaron muchas empresas y yo decía, no les va a ir bien, pues, y tú sabes que cuando uno está en proceso de comercialización inmobiliaria, tú tienes que poner un negocio que no vaya a cerrar, porque si no se te desvaloriza el inmueble. Entonces llegaron varios restaurantes pequeños que yo los veía muy de paso. Entonces decían, quizás no funcione. Entonces llegó el momento en el que yo dije, oiga, acá funciona un restaurante siempre y cuando se genere un valor agregado. Y empecé a desarrollarlo. Le mostré el proyecto a mi papá. Después descubrí que el sueño de mi papá era tener un restaurante. Eso lo descubrí como hace 2 años. Porque ¿Y me lo nunca lo contó. tuvo? No, A pues través tuyo. sí, ahora a Ajá. través mío ya tiene los restaurantes y eso lo hace feliz. Pero eso me lo contó un amigo el de la infancia que compartimos ahorita en un evento Sí. y me dijo, oiga, es que Jairo siempre quiso tener un restaurante. Yo, ¿cómo así? Mi papá se llama, yo me llamo con mi papá. Como dato curioso. Pero mira qué bonito. Sí, porque yo creo que ahí fue donde, bueno, para no salirme el tema, entonces, mi papá me dijo, listo, le apoyo el proyecto, pero necesitamos tener una estrella Michelin. Sin No, o chef, sea, no, estrella o sea, sí, Michelin, sí, con no mucho la gusto hacemos. yo te ayudo, pero estrella Michelin. Wow, Exactamente. tremendo reto. Entonces, ahí se dio la casualidad que ellos tenían un viaje a España, a País Vasco, San Sebastián. Sí. Yo no iba a ir, entonces yo me pongo, justo cuando él me dice eso, me pongo a investigar un poco y encuentro que en San Sebastián es el lugar del mundo por metro cuadrado donde hay mayor cantidad de estrellas Michelines. Wow. Yo dije, pues, allá es. Entonces, le muestro a mi papá me dice, pues, si quiere camine, yo tengo reservas en algunos restaurantes Michelines allá. Y me voy, o sea, al otro día compro tiquetes, me voy allá y me pongo a hablar con los grandes O cocineros. sea, ¿te le metiste a la cocina en los restaurantes? Me les metí a la cocina y yo me acuerdo de 22 años llegando a hablar con eminencias, ¿sí? Como Pedro Subijana, Arbeláez, bueno, los grandes cocineros de la cocina española, ¿sí? Y ellos me atendieron muy formalmente, pero pues yo imagino que me veían y yo mostrando mi proyecto, no, me imagino esto, allá en Colombia, en Bogotá, y me decían, ¿y usted ya tiene algo? No, no tengo nada. O sea, tú de embajador de Colombia en una de las ciudades de mayor gusto gastronómico diciendo, véngase a cocinar a mi país. Exacto. Y yo soy súper pro Colombia, súper pro Bogotá. Sí. O sea, para mí, y yo creo que así nace Serata. Ahí me desvío un poquito, porque cuando hacemos Serata, yo quería que Bogotá no tuviera que envidiarle absolutamente nada a ninguno de los grandes restaurantes del mundo. Y hoy lo estamos haciendo. En sentido de que si tú vas a un restaurante en París o en Milán, vas a encontrar los mismos vinos que vas a encontrar aquí en ese restaurante. Por eso desarrollamos productos, por ejemplo, desde carnes japonesas, guayú, los jamones ibéricos de bellota, la trufa. Bueno, manejamos diferentes tipos de productos y de servicios
para que ese mismo extranjero, esa persona del turista gastronómico, vaya allá y venga acá y no diga que estamos por debajo de como el estándar mundial. Mira que ya te metes ¿Listos? en este tema del proyecto de Cerata y es otra de las cosas que me parece curiosas es, todos soñamos, todos tenemos sueños, todos tenemos ideales, pero pocas personas, además de plasmarlas, las hacen realidad. ¿Cuál crees que ha sido ese secreto tuyo de un proyecto académico a convertirlo en el proyecto que es Cerata hoy en día? Sí, yo creo que esa es una de las cosas que también siempre he visto y la palabra se llama ejecutar. O sea, durante todo este tiempo he visto que hay personas con muy buenas ideas, la gente tiene ideas. ¿Dónde está el problema? En ejecutar. Entonces, para mí, ese siempre ha sido el reto y siempre lo he tenido presente. Entonces, ahorita, cada vez que me invento algún proyecto o algo, sé que lo tengo que sí o sí ejecutar. Y esa es como la diferencia entre algunos emprendedores y otros. Y mira que todos los restaurantes de Cerata son experienciales. ¿Por qué no vender comida y ya? Exacto. Entonces, ahí fue un tema chévere. En la universidad, estaba por ahí en cuarto semestre, me puse a investigar un poquito sobre la evolución del marketing y salió el neuromarketing. Básicamente el neuromarketing es hacer un estudio de mercados en el único lugar donde el ser humano no puede mentir, que es su cerebro. Entonces, ese tema de algunos focus group, el tema de preguntarle a la gente, en mi opinión, no funciona. Yo prefiero preguntarle al cerebro. Entonces, ¿Y cómo se le pregunta al cerebro? ahí voy. Entonces, ahí hablo con el profesor, uno de los profesores de la Universidad de La Sabana. En ese momento se llamaba Gonzalo Ñate. O sea, fue también como mi padrino en la Sabana. Le cuento a él, oiga, ¿por qué no montamos algo de neuromarketing? Me dice, yo quería una materia. Entonces me dice, sí, pero primero montemos un semillero de investigación de neurociencias. Me ayudó, me trajo un profesor, una eminencia. Ahí con otros 5 amigos empezamos a hacer el semillero y al otro semestre ya teníamos clase de neuromarketing. Entonces para mí eso fue algo soñado. Después me especialicé también en neurociencias del consumidor y en gerencia estratégica de marca. Y ahí, cuando uno empieza a estudiar del cerebro, uno se da cuenta que todo funciona por pulsaciones eléctricas. Entonces solo basta con hacerle un electroencefalograma digital a alguien y uno darle a probar un cóctel. Es Sí, como un polígrafo. exactamente. Ajá. Exactamente igual. Entonces, yo le doy un cóctel a alguien, le doy un plato de comida. Si se prende o si hay una pulsación eléctrica en la corteza prefrontal, o sea, si uno ve como la lucecita que se le alumbra acá, es súper fácil. Uno ya sabe que le gusta. Si uno ve hacia el lado de la ínsula, o sea, al lado de la amígdala, que está como un poquito más hacia abajo, hacia el centro, si se alumbra, uno ya sabe que no le gusta. Ya no toca hacer nada más. Vas a la fija. A la fija. Ese no lo he hecho aún, pero en este momento empezamos a hacer pruebas para el menú 2.0 de Frenesí, que es un restaurante un poco más innovador. Entonces, lo quiero testear 100%, o sea, hacer las diferentes pruebas para asegurar que es totalmente objetivo la comida que estamos dando. Bueno, me propongo como catador, si te parece. Claro que sí, nos ¿Listo? encantaría, porque no hay nada más subjetivo que la gastronomía. Total. Y ahí, estudiando neurociencias del consumidor, uno se da cuenta que todo funciona a través de experiencias. ¿Cómo se crean experiencias? Estimulando los sentidos. Entre uno más sentidos se estimule, hay una experiencia. Y cuando tú generas una experiencia, hay una recordación. Entonces me quedaba mucho más fácil. Storytelling también. Exacto, el storytelling también genera recordación. Entonces me quedaba mucho más sencillo crear un cóctel con experiencia y con storytelling que invertirle X cantidad de plata en publicidad. Porque iba a dar el mismo resultado, solo que me ahorraba el dinero y como emprendedor me tocaba ahorrar dinero para hacer estrategias de marketing. Entonces ahí empezamos a ver que cuando el storytelling y la experiencia jugaba, yo veía cómo las personas empezaban a convertirse en prosumidores. Prosumidor es un productor, o sea, es un comensal que trabaja para ti y no lo sabe. O sea, solo con subirlo a Instagram ya está trabajando para ti. Te hace publicidad constante. Gratis. Habla de la experiencia. Es el tema del voz a voz que es lo más importante, ¿no? Ajá. Entonces, ahí encontramos que si así lo hacíamos de esa manera, se nos facilitaba un poquito más la publicidad. Y ahí empezamos como todo ese desarrollo de todos los restaurantes. Y ahorita cada vez que abrimos un restaurante, pues claramente debe tener nuestra esencia, nuestra identidad de marca para que se logre. Mira que parte del éxito también de este grupo Cerata es tu creatividad.
Pero a todas las personas que nos están viendo, ¿cómo darles un consejo? Porque yo no sé si la creatividad se agote o no. ¿Cómo haces para mantenerla entrenadita? Y ese es un tema chévere porque me acuerdo de mi primera clase de mercadeo en la Universidad de La Sabana, primer Sí, semestre, sí. clase de 8 de la mañana, se llamaba Creatividad e Innovación. O sea, Además, la clase a las sí, 8 de la mañana. o sea, tuve la fortuna de la casualidad. Sí. Llegué, me acuerdo muy bien, me senté y las primeras frases que dijo el profesor en su momento, ¿sí? De la primera vez que voy a la universidad fue, y es el consejo que le doy a la gente, para uno ser creativo, debe sentirse creativo. No es nada más. O sea, ser y aparentar. Uno tiene que autogestionarse para no ser creativo. Entonces, por eso cuando tú me preguntas, ¿tú eres creativo? Yo digo, sí, soy la persona más creativa del mundo. ¿Por qué? Porque me creo creativo. Si yo dijera, no, no soy creativo, me sesgo. Cuando yo hago las entrevistas, es lo primero que pregunto. Y les digo, oiga, ¿ustedes se consideran creativos? Las personas que me dicen, sí, somos súper creativos, yo ya sé que son creativos. ¿Sí? Hay personas que me han dicho, no, yo soy cero creativa. Y yo empiezo como apoyándolos, haciendo que se sientan creativos y salen con un potencial impresionante. Entonces, básicamente la creatividad es un arte, ¿no? No es una ciencia. Ok. ¿Qué significa eso? Que no existe un modelo matemático, no existen unas ecuaciones para uno ser creativo. Es todo lo contrario al arte. Además que requiere un grado de confianza primero, pero también de sensibilidad. Y uno tiene que ser extremadamente sensible. Y si uno quiere estar en el negocio de la gastronomía, negocio de servicios, o sea, negocios de retail, uno tiene que ser súper sensible. Y eso va con el cuento de la experiencia. Entonces, ¿cómo huele el sitio? ¿Qué aroma tiene? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se escucha? Entonces uno empieza como a jugar con la experiencia. Mira, Jairo, sentado aquí contigo, lo que me da la impresión es que tú eres una persona muy confiada, muy confiable también, muy creativa, pero además te lo crees. Y muchas personas sienten ese vaso, ya me hablaste del vaso medio lleno, y muchas personas sienten ese vaso medio vacío, porque crees que hay tantas personas sintiéndose insatisfechas. Y vuelvo a lo mismo que te decía. También estudiando el cerebro, entendí que el cerebro no entiende si uno dice mentiras, entonces siempre es uno hablarse de una manera positiva. Cuando la gente dice, no, es que estoy quebrado, no, es que estoy jodido, y vas a seguir siendo jodido. Se autosabotean. Exactamente, esa es la palabra. Entonces, uno tiene que decirse mentiras. ¿Qué decirse mentiras? Eso está Estoy buenísimo. súper bien, me va súper bien, tengo todo lo que yo quiero, soy una persona feliz. Y sobre todo eso lo descubrí como en séptimo semestre. Y el momento antes, ahí les doy un tip, el momento antes de dormirme, ¿sí? Que uno ya sabe que uno ya se está ahí durmiendo, es donde uno empieza a interactuar con su proceso no consciente. También entender que uno actúa por su mecanismo de no conciencia. El 90% de tus decisiones es por eso. Entonces, en ese momento es donde es clave para uno ahí decirse cosas. Ahí es donde el cerebro lo capta. Entonces, decir, estoy súper bien, estoy feliz, mañana va a ser el mejor día de mi vida, me está yendo súper bien. O sea, todo ese cuento en positivo te funciona. Realmente no es solo un sueño que se volvió realidad. Parte de la construcción de ese sueño fue también idealizarlo y construirlo, como tú nos decías ahorita, que lo importante es la ejecución. Pero es que esta ejecución en serio es de unas proporciones enormes. 44 marcas tiene Cerata y ya está en diferentes países. ¿Cómo lo lograste? Empezamos hace 7 años, con mucho amor, claramente. Hoy ya estamos en Ecuador, en Quito, con el restaurante Omnia. Estamos en Argentina, Puerto Madero, con el restaurante Frenesí. Hay una expansión chévere ahorita para Cartagena. En Chile lo estamos chequeando. Claramente nuestro sueño es llegar a grandes ligas, que es Estados Unidos. O sea, ahí estamos también como pensándolo. Y ha sido todo un proceso porque desde muy pequeño sabía que quería tener como un portafolio de marcas, por decirlo así. Ya ahorita se me está complicando un poco porque así quisiera almorzar en cada una de las marcas, me va a demorar más de un mes. Eso ha sido como de los nuevos problemas que tengo, ¿sí? Y desde las marcas estamos en Bogotá en 3 complejos. Uno es el de la 114. Ahí vas a encontrar a Viva la Vida, OM, Frenesí, Jornata, Cerata.
Estamos en Atlantis, en un complejo divino de 3.000 metros cuadrados. Ahí tenemos marcas súper experienciales como María Antonieta, todos color de rosa, Anima, Omnia, que es el mismo que lo repetimos en Ecuador. Ahí también repetimos Cerata, que es como nuestra marca insignia. También como dato curioso, bueno, ahí también tenemos heladería Bruce, chocolatería Accord, los mercados. Y entramos ahorita a Usaquén, donde se habla que momento de la economía que está como complicado, igual nosotros seguimos creyendo en el país, seguimos apostándole al país, ¿sí? Y por eso acabamos de abrir Campo di Fiori. Es un complejo de 100.000 metros cuadrados, va a ser el complejo fine dining más grande de Latinoamérica, y eso es lo que me gusta a mí, como dejar ese legado y poner a Colombia en potencia gastronómica del mundo. Entonces es como mi granito de arena para poder lograr. Venga, ya está la ejecución, pero entonces, ¿cómo delegar o no delegas con Toca tanta sí o marca? sí delegarlo, es Ujú, entender que así uno quiera, uno no va a ser omnipresente. ujú. Y cuando uno empieza a estudiar un poquito de emprendimiento, uno se da cuenta que hay algo que se llama el Valle de la Muerte. ¿Qué es el Valle de la Muerte? Es cuando uno empieza a emprender, ¿sí? Sobre todo cuando tenía 50 colaboradores, yo me sabía el nombre de todos, sabía que si tenían hijos, no tenían hijas, o sea, sabía absolutamente todo. Y era como esa cabeza visible para el primer proyecto, que fue Cerata. El Valle de la Muerte está en cuando uno empieza a crecer y uno pasa de 50 a unos 300, 400 empleados. En ese momento uno ya, si uno no sabe delegar y si uno no consigue a sus manos derechas, ahí es donde mueren todos esos buenos emprendimientos. Ujú. Y ya ahorita que tú tienes más de 1.000 empleados, pues obviamente es mucho más complejo y me toca sí o sí confiar en que los líderes, esos pupilos, están impregnados con el ADN de Grupo Cerata y quieren hacer y quieren creer. O sea, es importante que ellos también sientan y crean lo mismo que tú crees. Y ese ha sido un proceso, sobre todo a principios de este año lo viví, el año pasado me tocó bastante, y es uno entender que ellos tienen su manera de hacerlo, que es una manera quizás un poco diferente a la mía, pero que a la larga tiene el mismo objetivo. Venga, tengo una idea. Usted verá si me la compra o no, pero me postulo para esto. ¿Qué tal si, por ejemplo, hacemos una agencia de viajes como marca número 45 y llevamos a hacer un tour por todos los Cerata de Argentina, Ecuador? Nos vamos aquí en Colombia y los llevamos luego a Estados Hagámoslo, Unidos está cuando sea. buena, me ¿Te gusta. parece? Sí, está buena. Bueno, pues yo lo lidero. De una. Pilas ahí. Cerata Travels, de una, sale. Escuchándote, Jairo, yo veo que hay algo significativo en ti y es el tema de las experiencias. Y esas experiencias pasadas pues te hacen la persona que eres hoy. El poder de tomar decisiones de la manera en que los tomas seguramente fue la confianza que te dieron de niño. La salud mental y emocional también viene de allí. ¿Cómo darle entonces, teniendo claro que la infancia es muy importante para el resto de nuestra vida, cómo darle esa mejor infancia posible a los niños que están creciendo? Y eso es una tarea de los papás. Y es clave que los niños de los 1 a los 7 años, donde se forja todo su mapa mental, esté totalmente fuera de peligros. O sea, cuando yo te hablo de un peligro, es de los 1 a los 7, toca cuidar tanto a los niños para que no vean cosas raras en internet, no les digan cosas raras, no vean peleas. O sea, para mí es clave eso. Por ejemplo, a mis sobrinos, a mis hermanos que ya tienen hijos, les intento decir como, oiga, de 1 a los 7, que toca estar súper pendiente de ellos. Porque eso es lo que forja su madurez. Ya las personas que tuvieron ese problema, es sencillo, tienen que hacerse algo que es su programación neurolingüística. Y ya con eso es encontrar qué falencias tienen en su mapa mental y lo pueden solucionar. Es más barato hacerlo desde, o sea, que el niño viva feliz desde chiquito. Si no, están ese tipo de programas que se pueden lograr. Cuando te ves frente al espejo, ¿ya no te ves como antes? Interrumpimos este episodio para contarte que si quieres lucir como ese niño que eras, aquí te dejamos los datos de los doctores Pulido. Ellos son expertos en implante capilar. ¿Con qué frecuencia, Jairo, te ves al espejo? No solo para mirar tu pinta, tu peinado, sino realmente cómo te sientes. O sea, te ves a tus ojos realmente y dices, ¿cómo me siento hoy? Me gustaría hacer más ese ejercicio, sí, sí lo he hecho. Y siento que todavía estamos creciendo, o sea, siento que estamos al 25% de lo que queremos, de lo que quiero lograr como persona.
y sé que todavía toca trabajar bastante. Pues te invito a que lo hagamos y que te veas a este espejo, Ok. a los ojos, y que me digas qué es lo mejor de ser Jairo. Está bueno, está bueno. Yo creo que la palabra es, soy súper fiel. O sea, una persona que la gente me puede encontrar fácil y que van a esperar algo positivo de mí. ¿Ves sea, algo de ese niño en este momento? Sí lo veo. Y si pudieras darle un consejo a ese niño, ¿qué le dirías? Que todo bien, que todo va a salir bien. Que todo va a salir Que bien. todo bien, Tú, tranquilo, prácticamente. exactamente. ¿Sientes que le has cumplido a ese niño? Yo creo que en un 90-80% sí. Estás en deuda un 20%, ¿por qué? Sí, por la gran cantidad de trabajo. O sea, me gustaría estar un poquito más relajado, pero por todo lo que tengo en este momento de nuevos proyectos, sé que todavía toca seguir dándole. Y esperar en unos 10 años ya poderle estar cumpliendo al 100%. ¿Te ves bien ahí entonces? Sí, es un poquito barbudo, pero me veo bien. Y vienen hijos. Sí queremos tener hijos. Queremos tener, desde chiquito, quiero tener 2 hijos y adoptar uno. Adoptar uno. Sí. O sea, quiero tener un niño que haya nacido en las condiciones que la gente diga como, uy, nació ese niño y no va a tener ninguna oportunidad en la vida. Y cogerlo y darle todas las oportunidades para que salga adelante y vas a ver cómo ese niño va a cambiar el mundo. Y le conté ese cuento a Connie desde que la conocí. Y me dijo, sí, de una. Entonces, todo eso, porque obviamente no es solo una decisión mía, ¿no? Y ella la tiene que aceptar y eso. ¿Qué puntos clave piensas para que ese niño nazca con la idea de cambiar el mundo, piensas proporcionarle en su infancia? Mucho amor, mucha educación, que él sepa cómo funciona el mundo y que siempre esté pensando en sumar. En aportar. En aportar. En multiplicar. Nunca en restar ni dividir, siempre en sumar y multiplicar. Eso es clave. Me encanta. Para terminar, vamos a hacer esto ágil. Preguntas sin reserva. Hay preguntas y también hay palabras clave y tú me dices qué piensas de ellas. ¿Listo? Ok. ¿Preparado? Preparado. Nos fuimos. A ver. ¿Qué das sin reserva? Amabilidad. ¿Cuál es tu manía? La música. Algo irrepetible. Un buen plato de comida. ¿Qué le falta al mundo? Amor, mucho amor. Un restaurante. Yo creo que Cerata. Algo que nadie sabe de ti. Que soy extremadamente sensible. Un defecto tuyo. Me gusta hablar mucho. Un sueño por cumplir. Tener hijos. Una verdad incómoda. No me gustó el sabor del plato. Ibagué. Mi ciudad natal. Italia. Mi país preferido. Un momento de tu vida. Cuando conocí a Connie. Un lugar. Bogotá. ¿Qué te quita el sueño? No, yo duermo muy bien. ¿Qué te da años de vida? Ver a la gente feliz disfrutando de uno de los restaurantes. Una buena causa. Hacer restaurantes. ¿En qué puedes estar equivocado? Quizás en algunos restaurantes. ¿En qué crees que eres extraordinario? Haciendo feliz a las personas. Una creencia limitante en tu vida. Que puedo cambiar el mundo. El grupo Cerata. Experiencia. Una mentira piadosa. No voy a hacer más restaurantes. Pues qué gusto haberte tenido aquí, Jairo, conocer a ese ser humano que hay detrás de esta persona creativa, joven, que tiene muchas ilusiones y que además quiere tener un hijo para cambiar el mundo. Muchas gracias Bueno, muchas por gracias. estar José. sin reserva. Claro que sí, muchas gracias. Sin reserva con José Fernando Patiño, el podcast.